Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sociales y que, honestamente, nos dejó en shock. Un puñal en el corazón del hincha de River, una noticia que ya no es un rumor sino una realidad confirmada, un golpe durísimo que va a dividir al fútbol argentino. ¿Por qué? Y esto es posta. La noticia que te traemos hoy no es un chimento, es el final más triste y doloroso para una historia que prometía ser épica. Miguel Borja se va de River Plate. Pero no se va de cualquier forma, boludo. Se va de una manera fulminante, sin despedidas, sin ceremonias, como si la historia nunca hubiera existido. El club árabe Al Hilal ejecutó su cláusula de rescisión de $4 millones y se lo lleva. Así, de golpe. Un movimiento rápido, frío, implacable que deja a River herido, sin su 9, sin su goleador, sin el colibrí. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo un traspaso. Es un drama futbolístico, una historia de amor, traición y plata, mucha plata. Una novela que tiene un final que nadie vio venir, un final que deja a un gigante herido y a una hinchada rota, buscando respuestas en un momento de pura desesperación. El idilio del colibrí, la llegada, la ilusión y el inicio de una historia que parecía tener un final feliz. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que sumergirse en la historia. Y la historia de Miguel Ángel Borja en River Plate no fue una historia común. Fue una epopeya de romanticismo, una novela de amor y redención que parecía tener un final feliz. Fue la historia de un delantero con un nombre que imponía respeto en el continente, un goleador de raza, un tipo de esos que en el área no perdonan. La hinchada, esa masa que se ilusiona con poco y nada, lo recibió con los brazos abiertos. Se imaginaba los goles, los cabezazos, la potencia de un 9 de área que hacía años que no se veía en el Monumental. Se imaginaba el colibrí de antes, ese delantero que rompía todo y se ponía el equipo al hombro. La expectativa era enorme. La presión, gigantesca. Y la realidad, al principio, fue un sueño hecho realidad. Porque Borja, con su personalidad y su hambre de gloria, se convirtió en el delantero que el equipo necesitaba desesperadamente, el 9 que le daba al equipo la jerarquía que necesitaba. Sus números no mienten, sus goles en momentos clave, sus celebraciones con el gesto del colibrí que se inmortalizaron en el Monumental, sus festejos con el corazón de la hinchada. Era el tipo de jugador que se deja el alma en la cancha por la camiseta. Era el delantero que todos soñaban tener, con una potencia física que era una garantía en cada ataque. En los primeros meses, todo era color de rosa, un idilio perfecto entre jugador e hinchada. Parecía que el amor era para siempre, que Borja era el elegido para devolver a River a lo más alto. Y, boludo, la verdad es que nosotros también nos la creímos. Pero el romanticismo y el amor por la camiseta, en el fútbol moderno, tienen un precio. Y ese precio, a veces, es demasiado alto. Porque a pesar de sus goles, a pesar de sus buenos momentos, la sombra de la irregularidad siempre lo persiguió. Esos goles que metía con la zurda, los cerraba con la derecha. Esa cabeza que metía en el área con una potencia descomunal, la perdía en el momento más importante. Y esa irregularidad, esa montaña rusa de altibajos, fue minando de a poco la confianza de la gente. La prensa, que al principio lo había elogiado, empezó a ponerle el ojo. Los murmullos en las tribunas se hicieron cada vez más fuertes, los silbidos, cada vez más audibles. La figura de Borja, que debía ser la de un líder, se fue diluyendo en la mediocridad de un equipo que tampoco terminaba de encontrar su rumbo. El fantasma de los ídolos que vuelven a casa para terminar sus carreras de una manera opaca era una sombra pesada, una carga insoportable. Y el colibrí lo sentía. Era un peso que se le había metido en el alma, un peso que lo estaba ahogando. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Borja no tenía lo necesario para ser el 9 de River? La debacle, el punto de quiebre, la noche en que todo se rompió y la implacable reacción de la hinchada. Y de repente, la historia que parecía tener un final opaco y triste para Borja, se desmoronó por completo. El guión dio un giro inesperado, digno de la mejor película de terror para el hincha de River, pero de una desesperación total para el jugador. El principio del fin no fue un partido, no fue un gol, fue una secuencia de eventos fatales, un puñal que se fue clavando de a poco, hasta que la herida se hizo insoportable. El punto de no retorno fue en un partido crucial, de esos que definen un torneo, donde River se jugaba el todo o nada. El colibrí tuvo la oportunidad. Un mano a mano con el arquero rival, solo, con el arco vacío, a escasos metros de la gloria. Era la pelota del partido. La hinchada, ya nerviosa, ya impaciente, se puso de pie, con los brazos en alto, lista para gritar el gol de la victoria. Pero lo que pasó a continuación, nadie lo esperaba. La pelota,
Esa misma pelota que tantas veces había entrado, esta vez se fue por arriba del travesaño. Un error increíble. Un gol que cualquier 9 de su talla no podía fallar. Y en ese instante, el murmullo se transformó en un grito ensordecedor. Los silbidos, que ya eran un eco constante en las tribunas, se volvieron un coro de desaprobación. Los insultos, que hasta ese momento se habían guardado, salieron a flote. La hinchada, esa masa que lo había amado, ahora lo repudiaba. Y el colibrí, en el medio de ese huracán de bronca, se quedó congelado. La figura de Borja, que debía ser la de un líder, se fue diluyendo en la mediocridad de un equipo que tampoco terminaba de encontrar su rumbo. El fantasma de los ídolos que vuelven a casa para terminar sus carreras de una manera opaca era una sombra pesada, una carga insoportable. Y el colibrí lo sintió. Era un peso que se le había metido en el alma, un peso que lo estaba ahogando. Lo más fuerte llegó cuando el partido terminó. En el vestuario, un silencio sepulcral. Nadie se animaba a hablarle. La derrota, amarga y dolorosa, tenía un solo culpable para la gente: Borja. Esa misma noche, su teléfono no paró de sonar. Los mensajes, los comentarios en las redes, las críticas de los periodistas, todo se convirtió en un linchamiento mediático que lo destrozó por completo. Muchos aseguran que estaba destrozado, no paraba de llorar. El peso de la camiseta se hizo insoportable. Se encerró en su casa, no quiso ver a nadie, no quiso entrenar, no quiso saber nada del fútbol. El colibrí, que volaba en el área rival, ahora se había quedado sin alas. El golpe, para él, fue anímico. Fue un golpe de realidad que lo hizo entender que el amor de la hinchada, cuando se rompe para siempre. ¿Arabia Saudita? El destino millonario que lo aleja de todo y la jugada maestra de los jeques. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque la historia, que ya era dramática, tiene un giro digno de película de suspenso. El destino de Borja, que en su momento se especulaba con un regreso a Colombia o un pase a Brasil, resultó ser mucho más exótico y, sobre todo, mucho más lucrativo. La noticia, que se confirmó en las últimas horas, es que el colibrí ha recibido una oferta de un club de Arabia Saudita. Y esta no es una oferta más. Estamos hablando de una propuesta de un equipo que le pondría sobre la mesa un contrato millonario, un sueldo que ni en sus sueños más locos imaginó. Una oferta que, para un jugador que necesita recuperar la confianza y la alegría, es una salvación. El club es Al Hilal, el gigante de la Liga Saudí, el club de los jeques, el que no tiene problemas de plata. Y la jugada que hicieron es una obra maestra de pragmatismo y audacia. Porque no fueron a negociar, no fueron a hablar, no fueron a ver si River quería vender. Fueron a la cláusula. La cláusula de rescisión del jugador, de $4 millones, que parecía una cifra lejana, ahora se convirtió en la puerta de salida. Muchos aseguran que es una oferta de esas que no se pueden rechazar. Y tienen razón. Porque más allá del dinero, la Liga Saudí le ofrece a Borja lo que más necesita: un lugar para volver a sentirse importante, con menos presión mediática, con menos exigencia. Un lugar donde el fútbol, a pesar de la inversión, todavía no tiene la misma exigencia que en la Argentina. Y la dirigencia de River, que al principio se había negado a la salida del jugador, ahora no tiene más remedio que aceptar. Porque no quieren retener a un jugador que no está feliz, que no está comprometido. El trato está cerrado, y en las próximas horas se haría oficial la transferencia que va a dejar a River sin su 9, pero con un buen ingreso de dinero para salir al mercado. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Borja tomó la mejor decisión? El efecto dominó, la búsqueda de River y los nombres que suenan para un vacío gigante. Y como si fuera poco, esta novela tiene una subtrama que nos tiene a todos atornillados a la silla. Porque la salida de Borja, un jugador que llegó con la etiqueta de crack y que se va sin haber podido triunfar, se suma a una serie de movimientos que muestran una nueva realidad en el club. La dirigencia de River, desesperada por encontrar un reemplazo, ya tiene en carpeta a varios nombres. Y los rumores, como un reguero de pólvora, se extienden por todo el fútbol argentino. El nombre que más resuena y que parece ser la opción número 1 de la dirigencia es el de Lucas Alario. Sí, el Pipa que se fue del club como un ídolo, el que hizo goles importantes en copas, el que se ganó el cariño de la gente. El delantero, que en este momento juega en el Inter de Porto Alegre de Brasil, ya le ha dado guiños al club, y la posibilidad de su regreso emociona a todos. El jugador, que no tiene la continuidad que esperaba en Brasil, vería con buenos ojos un regreso a su casa. Y la dirigencia, que sabe que el amor de la gente por el Pipa es incondicional, ya se puso en contacto con su entorno. Pero la negociación es complicada. Su alto sueldo, su situación contractual en Brasil, y la gran inversión que River tendría que hacer para traerlo, son un obstáculo gigante.
Muchos aseguran que es la vuelta que todos sueñan, pero también la más difícil de concretar. Pero si Alario es el sueño, Mauro Icardi es la audacia. La bomba del mercado de pases, el nombre que te hace levantar de la silla. El delantero, que hoy juega en el Galatasaray de Turquía, se lo ha visto en reiteradas ocasiones en la Argentina, y ya le tiró varios guiños a River en sus redes sociales. Su alto sueldo y su irregularidad en los últimos años podrían ser un obstáculo, pero la dirigencia sueña con una bomba que cambie por completo el panorama. Muchos aseguran que es un crack, pero no tiene el ADN de River. Y aquí es donde todo cambió. El delantero desconocido que apareció en el radar y que nadie vio venir. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque justo cuando la dirigencia estaba a punto de negociar por Icardi y a la espera de una respuesta de Alario, un nombre desconocido apareció en el radar. Y no es un nombre cualquiera. Es el de Matías Pereira, un pibe de 23 años que hoy rompe redes en el fútbol español. El pibe, que se formó en las inferiores de un club del interior y que se fue a Europa sin hacer mucho ruido, se convirtió en una de las grandes revelaciones de la segunda división española. Sus números son impactantes, 18 goles en 25 partidos y un nivel de juego que sorprende a todos. La historia de este pibe, que se hizo conocido en el entorno de River por un video viral, es digna de una película. Y la dirigencia, que al principio no le había prestado atención, vio los videos, vio los números, y se quedó helada. Porque el pibe no es un 9 de área, es un delantero moderno, que juega por todo el frente de ataque, que se mueve por los costados, que mete goles, que asiste a sus compañeros. Muchos aseguran que es una mezcla entre Julián Álvarez y Lucas Pratto. La dirigencia de River, que al principio había pensado en nombres rutilantes, ahora tiene una opción audaz, una opción de futuro. Y el pibe, que sueña con jugar en River, ya le hizo saber a su representante que quiere volver a la Argentina para jugar en el club de sus amores. El trato está cerca de cerrarse, y la dirigencia, que ya no puede equivocarse, ve en Pereira la oportunidad de una inversión a futuro y de un jugador que, con menos presión, podría explotar todo su potencial en el Monumental. El final que te deja sin aliento y la pregunta que no tiene respuesta. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, los que sueñan con la vuelta de Alario, los que se ilusionan con la bomba de Icardi, y los que apuestan por la revelación de Pereira. ¿Qué hará la dirigencia? ¿El pragmatismo o el romanticismo? La novela está a punto de tener su capítulo más emocionante, ¿y vos? ¿De qué lado estás? La noticia es tan impactante que es imposible no tener una opinión. Así que te invitamos nuevamente a suscribirte, dejar like y compartir este video con tus amigos que necesiten saber esta noticia. No te quedes afuera del debate. Esto es mucho más que un simple pase de un jugador, es el futuro de varios clubes en juego. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sociales y que, honestamente, nos dejó en shock. Un puñal en el corazón del hincha de River, una noticia que ya no es un rumor sino una realidad confirmada, un golpe durísimo que va a dividir al fútbol argentino. ¿Por qué? Y esto es posta. La noticia que te traemos hoy no es un chimento, es el final más triste y doloroso para una historia que prometía ser épica. Miguel Borja se va de River Plate. Pero no se va de cualquier forma, boludo. Se va de una manera fulminante, sin despedidas, sin ceremonias, como si la historia nunca hubiera existido. El club árabe Al Hilal ejecutó su cláusula de rescisión de $4 millones y se lo lleva. Así, de golpe. Un movimiento rápido, frío, implacable que deja a River herido, sin su 9, sin su goleador, sin el colibrí. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo un traspaso. Es un drama futbolístico, una historia de amor, traición y plata, mucha plata. Una novela que tiene un final que nadie vio venir, un final que deja a un gigante herido y a una hinchada rota, buscando respuestas en un momento de pura desesperación. El idilio del colibrí, la llegada, la ilusión y el inicio de una historia que parecía tener un final feliz. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que sumergirse en la historia. Y la historia de Miguel Ángel Borja en River Plate no fue una historia común. Fue una epopeya de romanticismo, una novela de amor y redención que parecía tener un final feliz. Fue la historia de un delantero con un nombre que imponía respeto en el continente, un goleador de raza, un tipo de esos que en el área no perdonan. La hinchada, esa masa que se ilusiona con poco y nada, lo recibió con los brazos abiertos. Se imaginaba los goles, los cabezazos, la potencia de un 9 de área que hacía años que no se veía en el Monumental. Se imaginaba el colibrí de antes, ese delantero que rompía todo y se ponía el equipo al hombro. La expectativa era enorme, la presión, gigantesca, y la realidad, al principio, fue un sueño hecho realidad. Porque Borja, con su personalidad y su hambre de gloria,
Se convirtió en el delantero que el equipo necesitaba desesperadamente, el 9 que le daba al equipo la jerarquía que necesitaba. Sus números no mienten, sus goles en momentos clave, sus celebraciones con el gesto del colibrí que se inmortalizaron en el Monumental, sus festejos con el corazón de la hinchada. Era el tipo de jugador que se deja el alma en la cancha por la camiseta. Era el delantero que todos soñaban tener, con una potencia física que era una garantía en cada ataque. En los primeros meses, todo era color de rosa, un idilio perfecto entre jugador e hinchada. Parecía que el amor era para siempre, que Borja era el elegido para devolver a River a lo más alto. Y, boludo, la verdad es que nosotros también nos la creímos. Pero el romanticismo y el amor por la camiseta, en el fútbol moderno, tienen un precio. Y ese precio, a veces, es demasiado alto. Porque a pesar de sus goles, a pesar de sus buenos momentos, la sombra de la irregularidad siempre lo persiguió. Esos goles que metía con la zurda, los cerraba con la derecha. Esa cabeza que metía en el área con una potencia descomunal, la perdía en el momento más importante. Y esa irregularidad, esa montaña rusa de altibajos, fue minando de a poco la confianza de la gente. La prensa, que al principio lo había elogiado, empezó a ponerle el ojo. Los murmullos en las tribunas se hicieron cada vez más fuertes, los silbidos, cada vez más audibles. La figura de Borja, que debía ser la de un líder, se fue diluyendo en la mediocridad de un equipo que tampoco terminaba de encontrar su rumbo. El fantasma de los ídolos que vuelven a casa para terminar sus carreras de una manera opaca era una sombra pesada, una carga insoportable. Y el colibrí lo sintió. Era un peso que se le había metido en el alma, un peso que lo estaba ahogando. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Borja no tenía lo necesario para ser el 9 de River? La debacle, el punto de quiebre, la noche en que todo se rompió y la implacable reacción de la hinchada. Y de repente, la historia que parecía tener un final opaco y triste para Borja, se desmoronó por completo. El guión dio un giro inesperado, digno de la mejor película de terror para el hincha de River, pero de una desesperación total para el jugador. El principio del fin no fue un partido, no fue un gol, fue una secuencia de eventos fatales, un puñal que se fue clavando de a poco, hasta que la herida se hizo insoportable. El punto de no retorno fue en un partido crucial, de esos que definen un torneo, donde River se jugaba el todo o nada. El colibrí tuvo la oportunidad. Un mano a mano con el arquero rival, solo, con el arco vacío, a escasos metros de la gloria. Era la pelota del partido. La hinchada, ya nerviosa, ya impaciente, se puso de pie, con los brazos en alto, lista para gritar el gol de la victoria. Pero lo que pasó a continuación, nadie lo esperaba. La pelota, esa misma pelota que tantas veces había entrado, esta vez se fue por arriba del travesaño. Un error increíble. Un gol que cualquier 9 de su talla no podía fallar. Y en ese instante, el murmullo se transformó en un grito ensordecedor. Los silbidos, que ya eran un eco constante en las tribunas, se volvieron un coro de desaprobación. Los insultos, que hasta ese momento se habían guardado, salieron a flote. La hinchada, esa masa que lo había amado, ahora lo repudiaba. Y el colibrí, en el medio de ese huracán de bronca, se quedó congelado. La figura de Borja, que debía ser la de un líder, se fue diluyendo en la mediocridad de un equipo que tampoco terminaba de encontrar su rumbo. El fantasma de los ídolos que vuelven a casa para terminar sus carreras de una manera opaca era una sombra pesada, una carga insoportable. Y el colibrí lo sintió. Era un peso que se le había metido en el alma, un peso que lo estaba ahogando. Lo más fuerte llegó cuando el partido terminó. En el vestuario, un silencio sepulcral. Nadie se animaba a hablarle. La derrota, amarga y dolorosa, tenía un solo culpable para la gente, Borja. Esa misma noche, su teléfono no paró de sonar. Los mensajes, los comentarios en las redes, las críticas de los periodistas, todo se convirtió en un linchamiento mediático que lo destrozó por completo. Muchos aseguran que estaba destrozado, no paraba de llorar. El peso de la camiseta se hizo insoportable. Se encerró en su casa, no quiso ver a nadie, no quiso entrenar, no quiso saber nada del fútbol. El colibrí, que volaba en el área rival, ahora se había quedado sin alas. El golpe, para él, fue anímico. Fue un golpe de realidad que lo hizo entender que el amor de la hinchada, cuando se rompe para siempre. ¿Arabia Saudita? El destino millonario que lo aleja de todo y la jugada maestra de los jeques. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque la historia, que ya era dramática, tiene un giro digno de película de suspenso. El destino de Borja, que en su momento se especulaba con un regreso a Colombia o un pase a Brasil, resultó ser mucho más exótico y, sobre todo, mucho más lucrativo. La noticia,
que se confirmó en las últimas horas, es que el Colibrí ha recibido una oferta de un club de Arabia Saudita. Y esta no es una oferta más. Estamos hablando de una propuesta de un equipo que le pondría sobre la mesa un contrato millonario, un sueldo que ni en sus sueños más locos imaginó. Una oferta que, para un jugador que necesita recuperar la confianza y la alegría, es una salvación. El club es Al Hilal, el gigante de la Liga Saudí, el club de los jeques, el que no tiene problemas de plata. Y la jugada que hicieron es una obra maestra de pragmatismo y audacia. Porque no fueron a negociar, no fueron a hablar, no fueron a ver si River quería vender. Fueron a la cláusula. La cláusula de rescisión del jugador, de $4 millones, que parecía una cifra lejana, ahora se convirtió en la puerta de salida. Muchos aseguran que es una oferta de esas que no se pueden rechazar. Y tienen razón. Porque más allá del dinero, la Liga Saudí le ofrece a Borja lo que más necesita: un lugar para volver a sentirse importante, con menos presión mediática, con menos exigencia. Un lugar donde el fútbol, a pesar de la inversión, todavía no tiene la misma exigencia que en la Argentina. Y la dirigencia de River, que al principio se había negado a la salida del jugador, ahora no tiene más remedio que aceptar. Porque no quieren retener a un jugador que no está feliz, que no está comprometido. El trato está cerrado, y en las próximas horas se haría oficial la transferencia que va a dejar a River sin su 9, pero con un buen ingreso de dinero para salir al mercado. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Borja tomó la mejor decisión? La silla eléctrica, el castín por el 9, la presión que nadie quiere y el vacío que te deja sin aliento. La partida de Borja no es solo una baja deportiva, es un vacío emocional que se siente en cada rincón del Monumental. La silla del 9 en River, esa misma que usaron ídolos como Enzo Francescoli, Hernán Crespo o el propio Lucas Pratto, está vacía. Y llenarla, créeme, no es para cualquiera. Es una posición de gloria y de condena. El que hace goles es un dios, el que los erra, es un villano. Y con la salida del Colibrí, el club se encontró con un problema que nadie esperaba resolver tan pronto. La dirigencia, el cuerpo técnico y los hinchas están en un castín de delanteros, en una búsqueda que es tan desesperada como minuciosa. Los nombres se multiplican, los rumores vuelan, y en el Monumental, la pregunta que se repite en cada rincón es la misma. ¿Quién se pone la 9? La lista de candidatos es un desfile de estrellas, de promesas y de viejos conocidos. Cada nombre que suena en los medios de comunicación genera un debate, una discusión, un grito de ilusión o un suspiro de resignación. La vuelta del ídolo, Lucas Alario, el sueño prohibido que se hace realidad. El nombre que más resuena y que parece ser la opción número 1 de la dirigencia es el de Lucas Alario. Sí, el Pipa que se fue del club como un ídolo, el que hizo goles importantes en copas, el que se ganó el cariño de la gente. El delantero, que en este momento juega en el Inter de Porto Alegre de Brasil, ya le ha dado guiños al club, y la posibilidad de su regreso emociona a todos. El jugador, que no tiene la continuidad que esperaba en Brasil, vería con buenos ojos un regreso a su casa. Y la dirigencia, que sabe que el amor de la gente por el Pipa es incondicional, ya se puso en contacto con su entorno. Pero la negociación es complicada. Su alto sueldo, su situación contractual en Brasil, y la gran inversión que River tendría que hacer para traerlo, son un obstáculo gigante. Muchos aseguran que es la vuelta que todos sueñan, pero también la más difícil de concretar. La bomba del mercado, Mauro Icardi, el fichaje que puede ser un antes y un después. Pero si Alario es el sueño, Mauro Icardi es la audacia. La bomba del mercado de pases, el nombre que te hace levantar de la silla. El delantero, que hoy juega en el Galatasaray de Turquía, se lo ha visto en reiteradas ocasiones en la Argentina, y ya le tiró varios guiños a River en sus redes sociales. Su alto sueldo y su irregularidad en los últimos años podrían ser un obstáculo, pero la dirigencia sueña con una bomba que cambie por completo el panorama. Muchos aseguran que es un crack, pero no tiene el ADN de River. Es una apuesta de todo o nada, un fichaje que podría darle a River la jerarquía que necesita, o convertirse en un problema gigante, un puñal que se clave en la espalda del entrenador y de la dirigencia. El diamante en bruto, Matías Pereira, el delantero desconocido que rompe todo. Y aquí es donde todo cambió. El delantero desconocido que apareció en el radar y que nadie vio venir. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque justo cuando la dirigencia estaba a punto de negociar por Icardi y a la espera de una respuesta de Alario, un nombre desconocido apareció en el radar. Y no es un nombre cualquiera. Es el de Matías Pereira, un pibe de 23 años que hoy rompe redes en el fútbol español. El pibe, que se formó en las inferiores de un club del interior y que se fue a Europa sin hacer mucho ruido, se convirtió en una de las grandes revelaciones de la segunda división española. Sus números son impactantes.
18 goles en 25 partidos y un nivel de juego que sorprende a todos. La historia de este pibe, que se hizo conocido en el entorno de River por un video viral, es digna de una película. Y la dirigencia, que al principio no le había prestado atención, vio los videos, vio los números, y se quedó helada. Porque el pibe no es un 9 de área, es un delantero moderno, que juega por todo el frente de ataque, que se mueve por los costados, que mete goles, que asiste a sus compañeros. Muchos aseguran que es una mezcla entre Julián Álvarez y Lucas Pratto. La dirigencia de River, que al principio había pensado en nombres rutilantes, ahora tiene una opción audaz, una opción de futuro. Y el pibe, que sueña con jugar en River, ya le hizo saber a su representante que quiere volver a la Argentina para jugar en el club de sus amores. El trato está cerca de cerrarse, y la dirigencia, que ya no puede equivocarse, ve en Pereira la oportunidad de una inversión a futuro y de un jugador que, con menos presión, podría explotar todo su potencial en el Monumental. El goleador de la Copa, Guido Carrillo, la experiencia que River necesita. Pero la lista no termina ahí. Porque la dirigencia, sabiendo que la presión es gigantesca, también baraja un nombre más pragmático, un nombre de experiencia y de jerarquía. El de Guido Carrillo, el delantero de Estudiantes de La Plata. El delantero, que viene de ser una de las grandes figuras de la Copa, con goles y un nivel de juego que sorprendió a todos, es una opción que se baraja en silencio. El jugador, que ya tiene una edad, podría ser el delantero de la jerarquía que River necesita en un momento de crisis, un goleador de raza, que no se achica en los momentos clave. Pero la negociación con Estudiantes no será fácil. El Club de La Plata no quiere saber nada con desprenderse de uno de sus jugadores más importantes, y River tendría que poner sobre la mesa una cifra importante para convencerlos. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sociales y que, honestamente, nos dejó en shock. Un puñal en el corazón del hincha de River, una noticia que ya no es un rumor sino una realidad confirmada, un golpe durísimo que va a dividir al fútbol argentino. ¿Por qué? Y esto es posta. La noticia que te traemos hoy no es un chimento, es el final más triste y doloroso para una historia que prometía ser épica. Miguel Borja se va de River Plate. Pero no se va de cualquier forma, boludo. Se va de una manera fulminante, sin despedidas, sin ceremonias, como si la historia nunca hubiera existido. El club árabe Al Hilal ejecutó su cláusula de rescisión de $4 millones y se lo lleva. Así, de golpe. Un movimiento rápido, frío, implacable que deja a River herido, sin su 9, sin su goleador, sin el colibrí. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo un traspaso. Es un drama futbolístico, una historia de amor, traición y plata, mucha plata. Una novela que tiene un final que nadie vio venir, un final que deja a un gigante herido y a una hinchada rota, buscando respuestas en un momento de pura desesperación. El idilio del colibrí, la llegada, la ilusión y el inicio de una historia que parecía tener un final feliz. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que sumergirse en la historia. Y la historia de Miguel Ángel Borja en River Plate no fue una historia común. Fue una epopeya de romanticismo, una novela de amor y redención que parecía tener un final feliz. Fue la historia de un delantero con un nombre que imponía respeto en el continente, un goleador de raza, un tipo de esos que en el área no perdonan. La hinchada, esa masa que se ilusiona con poco y nada, lo recibió con los brazos abiertos. Se imaginaba los goles, los cabezazos, la potencia de un 9 de área que hacía años que no se veía en el Monumental. Se imaginaba el colibrí de antes, ese delantero que rompía todo y se ponía el equipo al hombro. La expectativa era enorme. La presión, gigantesca. Y la realidad, al principio, fue un sueño hecho realidad. Porque Borja, con su personalidad y su hambre de gloria, se convirtió en el delantero que el equipo necesitaba desesperadamente, el 9 que le daba al equipo la jerarquía que necesitaba. Sus números no mienten, sus goles en momentos clave, sus celebraciones con el gesto del colibrí que se inmortalizaron en el Monumental, sus festejos con el corazón de la hinchada. Era el tipo de jugador que se deja el alma en la cancha por la camiseta. Era el delantero que todos soñaban tener, con una potencia física que era una garantía en cada ataque. En los primeros meses, todo era color de rosa, un idilio perfecto entre jugador e hinchada. Parecía que el amor era para siempre, que Borja era el elegido para devolver a River a lo más alto. Y, boludo, la verdad es que nosotros también nos la creímos. Pero el romanticismo y el amor por la camiseta, en el fútbol moderno, tienen un precio. Y ese precio, a veces, es demasiado alto. Porque a pesar de sus goles, a pesar de sus buenos momentos, la sombra de la irregularidad siempre lo persiguió. Esos goles que metía con la zurda, los cerraba con la derecha. Esa cabeza que metía en el área con una potencia descomunal,
la perdía en el momento más importante. Y esa irregularidad, esa montaña rusa de altibajos, fue minando de a poco la confianza de la gente. La prensa, que al principio lo había elogiado, empezó a ponerle el ojo. Los murmullos en las tribunas se hicieron cada vez más fuertes, los silbidos cada vez más audibles. La figura de Borja, que debía ser la de un líder, se fue diluyendo en la mediocridad de un equipo que tampoco terminaba de encontrar su rumbo. El fantasma de los ídolos que vuelven a casa para terminar sus carreras de una manera opaca era una sombra pesada, una carga insoportable. Y el colibrí lo sentía. Era un peso que se le había metido en el alma, un peso que lo estaba ahogando. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Borja no tenía lo necesario para ser el 9 de River? La debacle, el punto de quiebre, la noche en que todo se rompió y la implacable reacción de la hinchada. Y de repente, la historia que parecía tener un final opaco y triste para Borja, se desmoronó por completo. El guión dio un giro inesperado, digno de la mejor película de terror para el hincha de River, pero de una desesperación total para el jugador. El principio del fin no fue un partido, no fue un gol, fue una secuencia de eventos fatales, un puñal que se fue clavando de a poco, hasta que la herida se hizo insoportable. El punto de no retorno fue en un partido crucial, de esos que definen un torneo, donde River se jugaba el todo o nada. El colibrí tuvo la oportunidad. Un mano a mano con el arquero rival, solo, con el arco vacío, a escasos metros de la gloria. Era la pelota del partido. La hinchada, ya nerviosa, ya impaciente, se puso de pie, con los brazos en alto, lista para gritar el gol de la victoria. Pero lo que pasó a continuación, nadie lo esperaba. La pelota, esa misma pelota que tantas veces había entrado, esta vez se fue por arriba del travesaño. Un error increíble. Un gol que cualquier 9 de su talla no podía fallar. Y en ese instante, el murmullo se transformó en un grito ensordecedor. Los silbidos, que ya eran un eco constante en las tribunas, se volvieron un coro de desaprobación. Los insultos, que hasta ese momento se habían guardado, salieron a flote. La hinchada, esa masa que lo había amado, ahora lo repudiaba. Y el colibrí, en el medio de ese huracán de bronca, se quedó congelado. La figura de Borja, que debía ser la de un líder, se fue diluyendo en la mediocridad de un equipo que tampoco terminaba de encontrar su rumbo. El fantasma de los ídolos que vuelven a casa para terminar sus carreras de una manera opaca era una sombra pesada, una carga insoportable. Y el colibrí lo sintió. Era un peso que se le había metido en el alma, un peso que lo estaba ahogando. Lo más fuerte llegó cuando el partido terminó. En el vestuario, un silencio sepulcral. Nadie se animaba a hablarle. La derrota, amarga y dolorosa, tenía un solo culpable para la gente, Borja. Esa misma noche, su teléfono no paró de sonar. Los mensajes, los comentarios en las redes, las críticas de los periodistas, todo se convirtió en un linchamiento mediático que lo destrozó por completo. Muchos aseguran que estaba destrozado, no paraba de llorar. El peso de la camiseta se hizo insoportable. Se encerró en su casa, no quiso ver a nadie, no quiso entrenar, no quiso saber nada del fútbol. El colibrí, que volaba en el área rival, ahora se había quedado sin alas. El golpe, para él, fue anímico. Fue un golpe de realidad que lo hizo entender que el amor de la hinchada, cuando se rompe para siempre.